Bienvenidas, bienvenidos a Acá Chica, mi podcast maravilloso que hace tiempo que no conectaba y actualizaba un nuevo capítulo y hoy tengo una invitada maravillosa que es mi querida amiga Gaby de Sequoia. Mi querida Gaby, bienvenida. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Mariel, soy canalizadora, medium y psicóloga. Y hoy día tengo a mi querida amiga que es mujer medicina, trabaja con la sanación también femenina y también es terapeuta. Así que súper bienvenida amiga, feliz de que tengamos esta conversación, gracias por estar acá. Y hoy día vamos a tener una conversación de amigas. Hoy día vamos a tener una conversación de amigas sobre nuestra experiencia con la muerte, con el duelo, con qué nos pasa también emocionalmente, internamente, con todo este proceso, que de seguro todos hemos vivido algún tipo de duelo, y también cómo nos conectamos también con estas almas. Mm. Bienvenida amiga, ¿cómo estáis? Bien, gracias amiga por invitarme a este espacio muy tuyo. Me encanta que podamos crear estos espacios juntas de conversación, de entrega, y también de compartirnos nuestra sabiduría, nuestra experiencia, y que ojalá esto pueda llegar al corazón y que sirva también de consuelo para todas las personas que están pasando por algún proceso de duelo. Así que Totalmente. le vamos a poner mucho amorcito a esta conversación también. Vamos a abrir los corazones, pero también vamos a ver cómo nos podemos contener. Exacto. Y, y bueno, empecemos por hablar sobre qué nos pasa con la muerte, que es Mm, tan, eh, tan real. La muerte es como la vida, ¿cierto? La claro. muerte está ahí siempre, a Mm. cada día, en cada instante, mientras vivimos acá en la Tierra. Claro, claro. O sea, ya que tú mencionas la tierra Mm. es un constante ciclo de vida y muerte. Eh, Cuando, por ejemplo, nosotros vemos los cambios de las estaciones, del árbol no solamente cae la hoja, sino que el árbol muere. En cada ciclo vive y muere para poder crecer, para poder seguir creciendo. Entonces, yo siento como que la tierra en ese sentido es un ejemplo real y muy concreto de que la muerte es parte de la vida. O sea, no están separadas una de la otra. Entonces, yo muchas veces me he preguntado, porque en el último tiempo, en los últimos 5 años, me ha tocado vivir duelos muy, muy, muy fuertes. ¿Por qué duele tanto también? ¿Por qué nos duele tanto la muerte? ¿Qué pasa en nuestra vida a nivel emocional, mental, psíquico, físico también? Cuando aparece la muerte, cuando la muerte nos visita, por así decirlo, cuando muere un ser querido, cuando muere alguno de nuestros animales, nuestros compañeros, eh, ¿por qué dolerá tanto? Es, es algo que siempre nos preguntamos, ¿cierto, Gaby? Porque yo siento que duele mucho porque nuestra mente, nuestra parte egoica que está acá, ¿cierto?, arraigada con nosotros y que es necesaria también para existir aquí en la Tierra. Pero eso que duele mucho es porque yo siento que nos cuesta a veces el desapego, en el sentido de que queremos que las cosas no cambien a veces, que las cosas duren para siempre. Y eso es muy ilusorio porque todo siempre está cambiando. De hecho, el cambio es una constante que es parte de la vida, así como tú mencionaste, ¿cierto? Las estaciones. No podemos detener la estación otoño, ¿cierto? Ni detener el verano, aunque no nos guste quizás, pero está ahí. O sea, eso va a Mm, pasar igual. Y es mm, parte de los ciclos de vida, de mm, recambio, de renacimiento constante. Entonces yo siento que a nivel emocional nos pega fuerte. Yo también he vivido duelos importantes este último tiempo
donde creemos, yo siento que a mí me pasó mucho como esto de, ya, las cosas pueden cambiar, sí, pero a mi manera, como lo que yo Claro. espero, que funcionen a mi Mm, manera, que yo mm, espero que las cosas funcionen a mi manera, entonces en ese constructo a nivel emocional me apego a eso. Y mm, ojo que el desapego no es que no nos importe nada o que no nos duela, porque naturalmente un proceso de duelo, ya sea una muerte de un ser querido o una muerte incluso en vida, como de una separación, de algo que ya no va más, que cambia mm, tu rutina, tu vida, que eso también es un duelo, eh, naturalmente va a doler porque es algo que ya no es más, es una mm, despedida. mm, Y, y siento que, claro, en esta vida terrenal, yo siento que lo que más tenemos que aprender como seres humanos es aprender como a trabajar en esa aceptación de que las mm, cosas cambian y que uno constantemente está despidiéndose, pero también recibiendo lo nuevo. No sé mm, cómo lo ves mm. tú, amiga. Cuando recién estabas hablando de todo eso y del desapegarse o de aferrarse a ciertas ideas de cómo queremos que sean las cosas, se me vino mucho algo que el otro día me apareció de una manera muy mágica, Ujú. que es del Tao, que es el arte de no forzar. Qué lindo, sí. Y en el Tao hablaban de el elemento agua y cómo el elemento agua es como el gran maestro de de los taotistas, de que el agua en sí no fuerza, no es un elemento que fuerza, no es un elemento que se apega a cierta estructura rígida. El agua simplemente fluye y se adapta. Tal Entonces, cual. cuando hablabas de todo el tema del desapegarse, se me vino mucho eso, de cómo el agua al momento de, por ejemplo, simplemente fluir en su propio cauce, cuando de alguna manera ve que el cauce se modificó, ya sea por alguna estructura humana o que el humano modificó su propio cauce natural, el agua por un tiempo puede quedarse estancada ahí, pero que tú la veas estancada no quiere decir que el agua está Muerta. deteniendo, claro, no está muerta y está detenida en ese proceso de seguir avanzando. El agua está detenida el tiempo que tenga que estar detenida ahí para juntarse, para juntar fuerza y luego naturalmente volver a encontrar un nuevo cauce. Entonces, claro, el desapegarse, siento yo que es conectar mucho con ese elemento, con el elemento de el adaptarse a cualquier forma, situación, contexto que se nos presente en la vida. Sin embargo, pienso eso y también automáticamente aparece, y sin duda puede ser esa parte herida también, que yo tengo por todos los duelos que yo he vivido en el último tiempo, como esa parte diría que dice no, como que esa parte herida que se enoja, entre que se enoja y le da pena, de decir no, ¿cachai? ¿Por Yo no quería que qué? esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué pasó por qué pasó como pasó? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di O, cuenta que se estaba muriendo? exacto, o cuando uno dice, pero si hice de Claro. todo para ¿O qué me que, equivoqué? claro, entonces ahí yo he visto mucho esto y también en mi propia experiencia, que uno le saltan todo tipo de emociones, la Mm, pena, la rabia, la culpa, eh, como esto de no estar presente con lo que mm, es y no aceptar. Y no es mm, y no es que uno tenga que aceptar eso así por arte de magia, porque tampoco sería tan humano, ¿cierto? Como porque cada proceso, experiencia que uno vive, necesita estar presente con todas las emociones y no sentirnos mm, mal por ello. Como al contrario, validarlas, darles un lugar, trabajarlas en terapia si es necesario, y sobre todo la contención.
de este cambio con una misma, pero Mm, también pedir esa contención con las amistades, la familia, etcétera. Porque mm. un duelo, sea cual sea, es muy importante tener una comunidad también que sostenga. Sí, claro, sin duda. Sin embargo, yo creo que en mi experiencia, y también yo lo he visto en experiencias también cercanas de duelo, a veces uno pasa por un periodo del duelo, porque entendemos que el duelo tiene distintas etapas, Sí, y sobre todo siento que a veces en el periodo de la negación, eh, uno se va como muy para adentro, y como que uno sí, se encierra. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó cuando se murió mi papá, que la muerte de mi papá fue súper repentina, fue de un día para otro. Él no está, o sea, él cayó enfermo, lo tuvieron que operar, pero él después volvió a la casa y en teoría estaba como en recuperación y ¡pa! Se murió, así, tal cual. Y yo me acuerdo que cuando él se murió, eh, a mí me pasaba que yo miraba por la ventana y yo decía, el mundo sigue funcionando. Y yo miraba por la ventana a la gente que caminaba, los autos que pasaban, y yo decía, yo no puedo ni siquiera pararme en la cama, o sea, no puedo, cómo es que el mundo sigue funcionando y por qué mi mundo está totalmente detenido? Es como que si se hubiese como congelado y yo me quedé ahí como encerrada en un caparazón y no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me saque de esta pena, porque mi vida no la puedo concebir eh, sin él. Bueno, algo también parecido me pasó cuando murió el Benito, que también murió de una manera muy inesperada, de un día, un de un perrito. minuto para otro, mi perrito, el Benito, mi compañero de 15 años, eh, me pasó lo mismo. O sea, yo me fui muy para adentro, eh, me sentía muy sola en mi pena, en mi dolor, porque yo miraba al resto y yo decía, nadie está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y yo creo que en ese sentido quizás le puede pasar a mucha gente. El duelo también creo yo que si bien tiene etapas y es todo un proceso que ha sido estudiado y todo, pero yo también creo que es un proceso súper personal. Y yo siento que cada persona Totalmente, lo vive de una manera súper única, porque yo totalmente. siento que el dolor es muy personal. Es muy personal y claro, el duelo si bien tiene ciertas etapas, ¿cierto? No, esas etapas no son necesariamente cronológicas o ya pasaste la Lineales. primera etapa, después la segunda, etcétera. Como que a veces se intercalan, Sí. em, por ejemplo, la negación con la aceptación, porque a veces uno dice, ya, ahora estoy un poco más tranquila con lo que ha pasado, con este gran cambio, con este duelo, pero de repente pasa algo externo y te gatilla de nuevo ese dolor, te gatilla de nuevo ese miedo, te gatilla de nuevo ese vacío a nivel emocional y eso Mm. tú no lo puedes controlar. No. Entonces, de alguna manera, es súper importante ahí cómo nos vamos acompañando en ese proceso Mm. Sí. porque no todos lo vivimos igual. A veces uno pasa a veces por un periodo de evasión, ¿cierto? A nivel Sí. emocional, después otro periodo donde ya me sumerjo ahí en el dolor mismo, Mm. después un poco más tranquilo y así, es como la montaña rusa Mm. del duelo. Sí. Ahora, yo siento que cuando uno llega a la etapa de la aceptación y Ujú, de que uno se reconcilia un poco con esta idea de la muerte, de que este ser querido ya no está, siento que uno habita una sensación tan grande de paz. Es como que uno descansa en esa muerte, es como ya, acepto que te fuiste, que ya no estás. Y bueno, desde la psicología más profunda, eso se llama internalización del vínculo. ujú. Porque cuando muere alguien en nuestra vida, ya sea una persona o también un animal, una mascota, que nos ha estado, sobre todo aquellas mascotas que nos han estado acompañando por muchos años, que ya de alguna forma es parte de un vínculo hiper Es parte cercano, de...
de la es familia. parte de un Ujú. vínculo muy, muy cercano. Me refiero que está en tu día a día, o sea, ya es parte de tu día a día. Em, Cuando este ser muere y se va físicamente, queda este vacío y uno como que lo busca, hay una búsqueda externa de decir, Sí. ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero sentir su olor, quiero sentir sus manos, o no sé, por Quiero ejemplo, a mí soñarlo. claro, o por ejemplo me pasó con el Benito hasta el día de hoy. O sea, yo lo que más quisiera es sentir, a mí me encantaba, a mí me encantaba olerle las orejitas. No. Y es como que yo sueño a veces, como que cierro mis ojos y me imagino y me da pena porque ya han pasado casi 3 años de la muerte de él, 3 o 4 años, no me acuerdo, y ya ese olor se me olvidó. Mm, Lo mismo con el olor de mi papá o cómo yo sentía sus manos, el sentir sus manos. Eso ya se olvida mm. y es súper difícil transitar cuando tú te olvidas de esa presencia externa. Y uno cuando lo habita bien en conciencia, te das cuenta, y aquí es cuando viene el proceso de internalización del vínculo, es cuando te das cuenta que el vínculo, cuando tú lo buscabas de manera interna, te das cuenta que el vínculo está dentro de ti y la persona que se fue, el ser que se fue, vive dentro de ti. Está en tus Exacto. recuerdos, está en tu amor, en el amor que tú sentías, bueno, en el caso de los padres o los hijos y todo, o aquellas personas que están como dentro de la genética, están en tus modos, en tu forma de la cara, etcétera. O sea, como que te das cuenta de que la persona que tú buscabas afuera ahora está dentro. Y eso abre otra ventana, porque cuando tú generas ese proceso de internalización del vínculo, se genera una nueva adecuación. Muchas personas pueden volver a recaer en términos de ahora está en mí y vuelve a abrirse esta herida del dolor, porque dices, Sí, ahora está en mí y es un proceso que se tiene que volver a adecuar, este proceso de dolor y de adecuación, de decir, ah, ya, ahora está en mí y cómo lo siento dentro de mí. y Es eso es como que muy, la internalización del vínculo te vuelve a recordar que no está, pero que está a la vez, porque está y eso dentro de ti. totalmente, y eso es muy bonito lo que mencionas, amiga, porque finalmente, literal, están en nuestro ADN, sobre todo si son Mm, familiares, literal en nuestro ADN, pero ahora se genera una nueva forma de vincularse, ¿cierto? Un nuevo exacto. vínculo, un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicación, y ahí es donde Mm, también nace la mediunidad, ¿cierto? Donde ahora no estás físicamente en este plano, pero me acompañas y nos acompañamos en un plano espiritual, un plano eterno, un plano que no tiene límites y que ahora como uno aprende también a coexistir con eso, a encontrar claro. consuelo Ayer, en ello. Ayer yo hablaba con un ex, con un ex que se le murió su mamá hace poco y él me decía, no la puedo sentir. Mm. Le daba Sí, pena no poder sentirla. Y yo le decía que es lógico y es esperable porque no ha pasado mucho tiempo desde que su mamá murió. Y yo le decía, es lógico porque yo siento que cuando se muere alguien muy cercano a nosotros, el dolor es tan grande, es tan, pero tan grande que el corazón se cierra, sí, porque uno no lo puede soportar, no puede, no puede, entonces uno ¡pa! Cierra el corazón. Y yo siento que cuando uno cierra el corazón, cierra también esa posibilidad del sentir, porque total. uno siente con el corazón, no siente con la cabeza. Entonces, claro, cuando uno cierra el corazón no vas a poder sentirla. Entonces, yo creo que yo ya le decía, va a ser un proceso, va a ser un proceso en donde tú habites tu pena y un proceso en donde tú vuelvas a abrir tu corazón. El tiempo yo creo que es el mejor amigo, es un aliado en ese sentido. Totalmente. Y siento que eso que dices es bien importante porque
en las consultas que hago de mediunidad, siempre aparece a veces eso, como no siento a mi ser querido, o no siento a mi gatito, o no siento Mm, esto. Y las personas a veces piensan o pensamos de que si no lo sentimos no está o está mal, o esa persona que mm, falleció sufre, eh, pero no necesariamente es así. Como tú dices, es tanto el dolor que a nivel emocional nos abruma tanto todo que no podemos escuchar las señales o la intuición para conectarnos también con el otro lado, o incluso para mm, abrirnos y estar disponibles para mm, soñar, porque nuestros seres queridos siguen vivos, mm. solo que de otra forma, en otro estado de conciencia. Y a veces estamos tan cansados o tan bloqueados a nivel emocional o según cómo fue el vínculo, porque convengamos. En mi caso, por ejemplo, falleció mi mamá, el año pasado, y fue bien duro, pero al mismo tiempo eh, tuve sentimientos encontrados porque también sentí alivio al mismo tiempo. Eh, es súper intenso eso, porque con ella no tuve un vínculo como a mí me hubiese gustado, que ahí entra el ego, ¿cierto? Como me hubiese gustado tener una mamá más presente a nivel emocional, más mamá, más, bueno, y eso lo vivo yo, O sea, yo ya, creo que el ego es amiga, yo creo que es el ego, pero también las heridas. Yo siento que el ego se exacto, entrelaza con las heridas de tu propia totalmente. historia con tu mamá, Y así lo registré que yo, así lo fueron registré así. yo, Sí, exacto, así lo registré sí. yo y lo valido yo en ese sentido, pero claro, fue una mezcla y todavía sigue siendo Mm, una mezcla de emociones, como ya, yo quería a mi mamá, pero al mismo tiempo fue duro ser su hija. Em, pero al mismo tiempo me ha ayudado a crecer, toda esa como intensidad que viví, todas esas carencias afectivas que viví mm, con ella, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado de alguna forma también a procesar mis propias heridas, pero claro, tampoco justifico el cómo ocurrieron las cosas o cómo terminaron las cosas, que no terminaron bien justo antes de morirse mi mamá. De hecho, tú lo sabes, amiga, em, yo tuve hartas visiones y sueños con ella antes de que se muriera en este plano, como que su alma me vino a avisar a mí que ya estaba ya malita. Bueno, ella se murió de cáncer a todo esto. Y claro, justo ocurrió otra cosa que, bueno, no la voy a comentar por ahora aquí, pero ocurrió otra cosa entre medio con ella, donde ya no hablábamos mucho, porque necesité poner límites ahí sanos para mi bienestar. Entonces fue una cosa, eh, no fue solo su muerte, fue el duelo, y todavía lo estoy procesando, el duelo de lo que no fue con ella. mm, ¿Cachai? mm, El duelo de sí. lo que no es, no fue y no va a Mm. ser. Pero, Oye, amiga, pero y en todo ese proceso tú te sentiste como un poco como, porque es súper interesante el punto que tú estás tocando, porque eh, eh, tú en algún momento te sentiste como con la presión de decir, debería llorarla más, así como, porque no, una sí la he cosa es cuando llorado se un te muere, montón. sí, pero como, porque tú de alguna manera antes, yo conozco tu historia, entonces yo de alguna manera tú antes como cortaste más vínculo. Ujú, Como que el vínculo murió antes que ella de manera física, ¿sí? totalmente. Y puede ocurrir mucho que a veces se muere un papá o una mamá y uno siente ese alivio, pero puede venir, no sé si a ti te pasó, pero puede venir esa sensación de, chuta, ¿estaré bien si me siento aliviada? ¿Me debería sentir aliviada? ¿No me debería sentir aliviada? Como un poco esa como media De culpa. culpa. Mm, Sí, porque sí, socialmente también no está muy aceptado que uno corte vínculo con los padres,
¿Cachai? A eso voy, como si tú Sí, sentiste alguna vez eso. totalmente. De hecho, antes de que se muriera, sentí mucha culpa porque en el fondo mi mamá no me hacía bien a nivel emocional. Tampoco quise cortarla de raíz, como lo hice con otro miembro de la familia que tampoco me hacía bien, mi hermano. Em, y claro, con mi mamá como que quise tenerla como ahí, pero con mucho límite también. Obviamente, cuando uno hace las cosas diferente a la familia, al sistema familiar, eso representa una amenaza para el sistema familiar, ¿cierto? Porque uno cambia los patrones, ya no aguantan lo que los familiares o ancestros aguantaron. Eh, claro, obviamente ahí hubo mucho conflicto, pero sí, obviamente, naturalmente sentí mucha culpa antes incluso, pero siento que la culpa, y he aprendido también, y lo que he visto en mis consultantes también, que la culpa puede coexistir con la pena Mm. o puede coexistir con eh, El mismo duelo. el mismo duelo y con la fuerza de decir, ya, esto lo voy a hacer así porque me permite estar más en paz, independiente Mm, que al mismo tiempo tenga pena, culpa, etcétera. Siento que ya he trabajado harto la emoción de la culpa, como que eso mm, siento que ya, ya no está presente. Naturalmente sí, siento que me queda como un poco la rabia y la pena, como esas dos emociones siento que afloran con respecto a cómo fue nuestra relación y al duelo mm. físico. Oye, amiga, ¿y tú, en tu experiencia personal, pero también en la experiencia que tú has visto, en términos como de, por las canalizaciones que tú haces Sí, con personas que ya no están en este plano y todo, cuando existe esos como esos vínculos que están medios quebrados en este plano, y una de las dos partes muere, y en el fondo como que esa persona ya no es persona, sino que ya es alma, es luz y todo. eh, en tu experiencia, ¿cómo sientes que se viven como esos como quiebres, entre comillas, como que la persona que trasciende, me imagino que adquiere otro nivel de conciencia que el terrenal, que el que tenía acá, y quizás ese vínculo desde el lugar de esta persona cambia. Como que total. quizás ese quiebre se queda acá en este plano terrenal y la persona que parte, no sé, lo suelta. ¿Cómo lo has visto tú? Es una pregunta muy interesante, amiga, porque desde mi experiencia y desde la experiencia como medium, he podido observar que claramente, naturalmente, el vínculo cambia. A veces cambia para mejor. Ya, o sea, a veces he presenciado de que el vínculo que tenía mi consultante con el ser querido, fallecido, no fue bueno en la vida terrenal por X motivos, heridas, etcétera. Pero después como que eso se transforma, no de inmediato, naturalmente, pero en el tiempo hay otro tipo de vínculo, un vínculo que nos lleva más a la tranquilidad o a la aceptación, a la paz. Y eso depende mucho también de la persona que queda acá en la tierra y también de el alma, porque el alma que parte, porque, claro, álmicamente igual seguimos trabajando en Mm, nosotros. No es que nos vamos a morir y ya nos iluminamos, no. mm, Seguimos trabajando internamente en nuestros procesos álmicos. Entonces, es un montón, siento yo, como que es una cosa no solo de la consultante, el consultante y el ser querido que fallece, sino que también es algo a nivel genealógico, árbol genealógico, como todo nuestro ADN bueno, y si fue un amigo, una pareja, lo que sea, animal y todo, cómo eso también se va reconstruyendo. Que con los animales mm, no pasa igual, porque los animales no tienen las emociones
intensas o las heridas intensas que uno trae acá en la tierra para aprender y trabajar. Claro. Eh, pero sí ocurre ¿cierto? Con las O familias, sea, amigos. desde tu experiencia, cuando el vínculo no está del todo sano acá en esta parte terrenal y una de Sí. las dos partes trasciende, tú dices como que el vínculo sigue eh, mejorándose, sigue trabajándose. Sí, o puede que no, o puede que la persona que queda esté tan cerrada que no quiere saber nada más. Y eso es válido igual, o sea, hay que entender que cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, hay que entender que los duelos, como decíamos, son personales. En mi caso, por ejemplo, Eso te iba a preguntar, en tu caso con tu mamá, por con ejemplo, mi tu mamá. mamá, entre ustedes había muchas cosas pendientes, entre comillas, desde que falleció hasta la fecha, ella, por ejemplo, ha tratado de contactarse contigo, ha tratado de como acercarse. Sí, en principio, bueno, mi mamá falleció cuando yo estaba en Brasil de viaje, vacacionando. Y ahí yo también hice mi propia despedida con ella. A mí como que eh, mucha gente quizás puede pensar, uy, no, y qué hiciste? Porque yo no viajé al funeral de mi mamá. Eh, Y, y mucha gente puede pensar, uy, pero no estuviste físicamente ahí, pero estuve muy presente a nivel espiritual y energético. Porque para mí la muerte, de hecho, yo nunca voy a visitar a mis seres queridos a los cementerios, porque yo sé que ellos no están ahí físicamente, o sea, físicamente los huesos sí, pero ellos están omnipresentes en todos lados. Ahora, igual naturalmente, si quieren ir a los cementerios y todo, es súper válido, porque eso también igual les gusta, es una forma de honrarlos y eso es válido. Pero a mí me gusta honrar sobre todo como más aquí en corazón, no yendo como a la tumba necesariamente. Y claro, esa vez me acuerdo que la honré y fui a una iglesia. Yo no soy alguien de iglesia, no soy religiosa, creo mucho en Dios, en el universo, en Jesús, en la Madre María, en los arcángeles, pero eso no me hace ser religiosa. No soy religiosa. Y fui a una iglesia porque mi mamá era religiosa, era católica. Entonces, sí, cuando yo estaba en el hotel, la escuchaba todo el rato llamarme, pero en ese momento yo estaba tan en shock, independiente que días anteriores igual sentía su muerte, pero cuando pasa es como que uno dice, bueno, ese día Ya estaba en fue. shock, sí, en shock como emocional, eh, y la escuchaba, y yo decía, mamá, no te quiero hablar ahora, no quiero, no quiero hablarte ahora, no, no, porque yo decía, tenía como miedo a derrumbarme emocionalmente en ese momento. Entonces, como que uno conecta como con la sobrevivencia, ¿cachai? Y más encima Mm. sola en otro país. Estaba sola en otro país, así que bueno, em, ya, y la veía también, pero yo le mandaba amorcito y la fui a honrar a la iglesia y oré por ella y hablé con mi papá. Ellos están separados hace muchos años, pero hablamos siempre con mi papá. Y eso me ayudó mucho. Hablé con mis amigas, bueno, te conté a ti, le conté a mis amigas, porque claro, uno necesita contención también en ese momento. Y sí, po, yo te La diría pregunta que era si es que tu mamá sí, se te acercó, te sí, sí, po, buscó. sí, claramente. Claro, se acercó, pero yo como que le puse límite de nuevo. Mm, Y hasta el día de hoy, en gran parte, porque cuando me he terapiado también con constelaciones, con registros chicos, con sanación, también aparece ahí mi mamá, pero yo la veo como que a veces ayuda al proceso. Y eso me reconforta, porque Y la siente, yo también la percibo como media igual, respetuosa. sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces yo siento que ella, claro, puede ver cosas que no se dio cuenta, ahora que está del otro lado, puede ver cosas de cómo yo me sentí, cómo yo registré los traumas con ella.
Entonces yo creo que ha sido un crecimiento Mm, para eh, ambas. para ambas. Mm. Eh, pero sí, eh, ha sido intenso, Mm, ha sido intenso. sí, sí, yo también siento que de alguna manera eh, cuando las personas parten, en este caso papá, mamá, que son las dos personas con las cuales los hijos tienen las heridas más profundas de su vida, eh, y ellos cuando parten están de esta manera omnipresente. Lo que yo he percibido con mi papá es que en los momentos en los que yo estoy mal, de alguna manera, cuando se me activa alguna herida que tiene raíz en mi relación con él, que tuvo raíz en mi relación con él, y yo lloro, ya sea por algo que no tiene nada que ver con él, pero como que en el fondo la raíz fue la herida paterna que yo tuve con él, lo siento ahí. Como que lo he sentido yo llorando o yo enojada o yo mal o angustiada y en un silencio y en un momento de silencio, de calma, en donde como que respiro y como que me encuentro conmigo, con mi dolor y con lo que yo estoy pasando, lo he sentido ahí como, pucha, hija, ya, tranquila, como un poco, he sentido que él se da cuenta de que mi herida tuvo que ver con él, y él un poco está ahí como consolándome, conteniéndome energéticamente con su presencia, un poco también asumiendo responsabilidad de como, pucha, ya, sí, yo hice esto contigo en algún momento, ahora está teniendo esas consecuencias, pero te acompaño desde este plano, desde este lugar, Como mejor puede también, como mejor puede también. porque, porque no es que aunque ellos estén fallecidos, tengan tampoco la responsabilidad de nosotros que nos quedamos acá. No la Mm, tienen. Sí nos pueden ayudar, nos pueden cooperar si quieren, pero no tienen ninguna responsabilidad de cuidarnos incluso, aunque en mi experiencia igual lo tienden a hacer de sí. alguna manera, pero siempre respetando también nuestro libre albedrío. Respetando nuestro libre albedrío y entendiendo que ellos como alma también viven su propio proceso. Eso quería que pudiésemos como hablar también ahora, como ¿cuál es el camino del alma? Me encanta porque te sale todo tu lado periodístico, amiga. Bacán. Me encanta. Esas preguntas así, bien. Eh, el proceso del alma. Bueno, uno se olvida cuando llega acá. Yo no recuerdo todo qué pasa con nuestra alma cuando uno se va, pero desde mi experiencia mediúmnica, he podido corroborar de que el alma sigue creciendo, sigue apoyando su familia álmica que queda acá en la tierra, como también, en el caso de ser así, sigue eh, conectándose con la nueva vida que quiere tener también, si ya sea si reencarna de nuevo o se queda ya estudiando, haciendo otras cosas, porque eso es lo que yo he visto también, como que sigue aprendiendo el alma, sigue haciendo cosas, sanando, em, aparte de descansando. A mí lo que las almas cuando fallecen me muestran mucho que a veces echan de menos igual el mundo terrenal. Como, porque esto terrenal no está del otro lado. De hecho, me muestran como que a veces echan de menos comer, los sabores que disfrutaban, dulce, salado, em, Los como el- sentidos, los que eso sentidos. es propio del cuerpo. Exacto, porque o sea, lo que me han dicho mis guías incluso y algunos de las almas que parten, que tener un cuerpo, o sea, es lo máximo, porque es como que lo sientes todo. Claro, las emociones también, que es un montón, ya, porque ellos estando en otro, cuando uno se va, uno está en un estado más de neutralidad, por lo que sé, no con esta intensidad a flor de piel cuando sentimos todas las emociones. Entonces, claro, echan de menos como esas cosas y sobre todo, Mm. obviamente, los vínculos o incluso hay a veces mucho arrepentimiento de, pucha.
cómo no lo vi o cómo no lo hice diferente con esta persona. También Mm. ocurre eso, como ese arrepentimiento. Y que a veces ciertas almas se quedan como muy pegadas al mundo material por mucho más tiempo, porque les cuesta desapegarse de estas emociones. Eh, entonces, ahí ocurre algo bien, bien interesante, porque, claro, hay almas que están más en paz, obviamente, y hay otras almas que claramente no lo están del todo, porque no han podido procesar o no aceptan que se han muerto o que quieren resolver algo y están muy apegados a la materia, a la tierra, a lo terrenal todavía. Amiga, y eso es del alma, porque ese como anclaje o ese, o ese apego, podemos nosotros, los que nos quedamos en la tierra, influir en aquello. Por ejemplo, cuando las personas dicen, no es que no lo llores, porque si lo lloras, no va a poder partir. Eso es un Ya. mito, porque al contrario, nos hace bien llorar para poder liberar el duelo, para poder procesarlo, es parte del proceso. O la rabia o lo que tengamos dentro. Pero Todo es podemos válido. nosotros de alguna forma como evitar que esa alma, Sí, pero recordemos que el alma también tiene libre albedrío. Por ya, eso, porque yo le preguntaba a mis guías justamente eso hace mucho tiempo, decía, oye, pero si las almas se salen del cuerpo, están más libres, están más en amor, me imagino, no están con las emociones a concho, aquí estas emociones sobre todo más bajas como el miedo, la ira, la rabia, etcétera, el odio, no sé, según la vida que haya tenido la persona. Y me decían los guías que no, porque que estas almas también tienen libre albedrío y si bien vienen a veces a buscar los familiares, los seres queridos de ellas, para llevarlos ahí al otro estado, que toma tiempo también, no es que se lleven así y listo. Es un camino, es como un peregrinaje, ¿cómo se dice? Pero se entendió. Bueno, sí. Entonces, toma tiempo, toma algunos días incluso. Pero ellos si estas almas no quieren como seguir el camino de evolución, por así decirlo, o de cambio de estado, pueden quedarse aquí forever. Cáchate. Y Y esas son sí, las que, las comúnmente conocidas como almas en pena. claro, como alma en pena o como que pueden estar mucho en lo terrenal y obviamente están en el otro, en una dimensión, pero están en una dimensión más cercana a la materia donde estamos nosotros. Y por eso No son a veces almas están. que pueden como golpear cosas. Mira, aunque mi experiencia igual lo han hecho, depende desde dónde lo hagan, porque si lo hacen como para generarte miedo y tú sientes mucho miedo, ahí claro, ahí es otra cosa, hay un alma molestosa o, ¿cómo se dice? Claro, de estas que molestan, eh, pero no sé, a mí me ha tocado canalizar almas que dicen, oye, yo te moví, yo te prendí la luz o yo te puse el perfume que usaba para que lo olieras. Eh, y eso también lo pueden hacer en el fondo, para decir, oye, te acompaño, sobre todo si esa persona está duelando o lo está pasando mal, o justo pide una señal y Eso te iba llega. a preguntar, eso también te iba a preguntar, como que uno puede pedir señales. Sí, Uno puede pedirle, oye, pucha, no sé, muéstrame, hazte presente. totalmente. Ahora, que llegue así como de inmediato, a veces no ocurre, a veces sí. Ya. Va a depender mucho de la disposición psíquica de la persona, de la atención, porque a veces ocurren cosas que son muy sutiles y uno no las registra como algo así como, hoy. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo de que todo es señal. Tampoco se trata de eso, pero a mí me ha servido mucho em, decirle a mis consultantes, pide una señal clara y concreta que tú nomás sepas que tienes con esa persona que partió, con ese animal que partió, esa comunicación, porque ahí es donde se
se va generando un nuevo vocabulario, un nuevo Claro, lenguaje, ¿verdad? claro, A través de claro. estas señales. Mm, Entonces, mm. tú puedes decirle, no sé, eh, eh, muéstrame esta imagen con este color eh, para saber que estás bien o que estás conmigo. Y una imagen Claro, no tan genérica, una imagen incluso así como media loca, como, no sé, un caballo azul para yo saber que estás bien, por ejemplo. Eh, y puede que te llegue esa ilustración a través, no sé, de alguna red social, de una foto, de un comercial, de una canción, de alguien que dice caballo azul. Eh, bueno, es impresionante cómo se las arreglan del otro lado para comunicarse. claro. Y yo creo que eso, esa forma de comunicación llega cuando uno ya ha pasado por toda la montaña rusa de emociones, de dolor, de duelo. Y yo creo que es el puente para habitar, es el puente entre esa aceptación de la muerte y lo que está al otro lado de habitar el vínculo, como te decía adelante, como este vínculo más internalizado y crear este nuevo lenguaje con esta nueva persona que se fue. Ahora tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, ya pongamos el ejemplo de mi papá, que se murió. Y que yo ya tengo un tipo de comunicación con él. ¿Qué pasaría si es que mi papá, por ejemplo, decidiese reencarnar? Ah, interesante. Bueno, tomando el tema, antes de responder esa pregunta, tomando el tema de las señales, a veces sí, cuando uno está con la emoción así, la nebulosa, obviamente quizás no va a recibir las señales, pero a veces están ahí siempre de alguna forma y es cosa como de ver lo que se repite. Si es algo que se repite constantemente, ya es una señal, como, Una no canción, por sé, ejemplo. claro, una canción que a ti te gustaba o que a tu ser querido le gustaba o algo que te recordaba a tu ser querido. Y si se repite constantemente, olores, formas, colores, maravilloso. A veces incluso, que a mí me pasó y le ha pasado a otros consultantes, no sé si a ti amiga, pero ¿te ha pasado que de repente ves a tu ser querido en otra persona o en otro animal? Como que dices, "Ah, está ahí". Sí. Y bueno, eso lo hacen porque álmicamente se fusionan. De hecho, cuando yo me vine de regreso de Brasil, de mis vacaciones el año pasado, vi a una señora igual a mi mamá, igual. Y yo así como que yo estaba esperando abordar y la veía bueno, era ella. Así, y yo trataba de no mirarla porque en ese momento estaba así como, como, tú cachai, cuando uno está recién en eso, pero la seguía mirando y era como, bueno, y claro, la otra vez me pasó que con una chiquilla conocida fuimos a tomar un café hace años atrás y justo estábamos hablando de su papá, de hecho se presentó y bueno, yo le hice una pequeña canalización ahí porque era como un poco reciente, como un año más o menos, y estábamos en el café y de repente vimos a un señor igual a él, igual. O sea, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué onda la Matrix? Y Bueno, eso ocurre. ocurre, porque es tanto lo que ellos pueden materializarse también aquí a través de nuestra energía y todo, que pueden expresarse de esa manera. Ahora, respondiendo a tu pregunta, amiga, ¿qué pasa cuando el alma decide reencarnar? O sea, uno igual puede hablar con el alma anterior, o sea, porque no es que sean dos almas del todo, es como, a mí lo que Un me han fragmento. mostrado, claro, es como una energía tan grande que eso se va expandiendo, ¿cachai? En Mm. distintos Es como un niveles, fragmento de un alma mayor. claro, claro. Ya. Entonces, claro, tu papá puede que más adelante quiera reencarnar, obviamente va a ser un niño o una niña o no sé, pero tú igual vas a tener de alguna forma acceso a esa conciencia o esa alma. Quizás a lo mejor no de la misma manera porque se va a sentir quizá un poco más lejano, Mm. pero, No se pero va a perder.
claro, no se va a perder porque ahí está el registro acá, chico, también, de toda nuestra existencia, no se pierde, se Claro, archiva, pero uno si claro, lo abre, está, está. claro, claro. Qué interesante. Oye, ¿y tienes alguna canalización que tú hayas como hecho y que haya sido así brígida? Algo que hayas recordado así como, no sé. Como que wea, así como, Sí. a ver, O algo que haya sido así como muy profundo, no sé, por ejemplo, alguna vez hay esto, que esto debe ser terrible, alguna canalización de algún hijo o una hija que se haya muerto, o que se haya matado, sí, ¿sí? sí, me ha tocado eso bien, bien profundo. Y que yo siempre recomiendo hacer las canalizaciones mediúmnicas que hayan pasado al menos 4 o 5 meses, no por no tanto por el alma, sino que más bien por uno, porque a nivel emocional uno todavía está ahí como En abrumado, shock. claro, y quizás no recibiría la información o la sesión como para ayudar más a esa persona. Em, pero sí, me ha tocado canalizar almas así súper mega que tú decís, wow, qué sabiduría, qué divinidad, que no lo puedes explicar con palabras, lo sientes nomás. Y es como, "Oh, qué maravilla", y eso le ayuda mucho en el proceso de sanación a la persona que está consultando, en el duelo en sí. Benito Eh, era así, ¿Cómo? Benito, claro, me Benito era acuerdo, así, sí. me acuerdo. Que para mí Benito era mi Benito bebé, o sea, era Benito bebé. Pero cuando Benito murió y yo ya después logré como volver a abrir mi corazón un segundo para sentirlo, fue así como, ¡oh! Ya no es Benito bebé, o sea, ¿qué onda el alma de Benito? O sea, era como un maestro así brígido. Sí. Igual me pasó con mi motita, con mi gatita Sí, que partió hace un par de años. Sí, ella era una señora sabia, como yo la veía como una señora. De hecho, hasta el día de hoy de repente conversamos, pero bueno, o aparecen mis sueños. Y bueno, sí, me ha tocado eh, como así, almas así, muy así, wow, que tú dices, qué sabiduría, qué amor, qué paz. Y otras almas, claro, como más que están como en un proceso diferente, como más humanas, como con esta energía más todavía, con muchas emociones, y se siente eso y se ve que están en distintos procesos, en distintos niveles. Es como la escuela al final, tipo, ¿cierto? A mí lo que más me impacta es cuando me hacen sentir sabores, ¿ya? El sabor de la sangre, el sabor de una comida, el sabor de un dulce, ¿cómo así? porque viste que cuando canalizo a los seres fallecidos, ellos siempre tienen que dar pruebas de fe de que estamos hablando con ellos. Entonces, yo me comunico con ellos a través de mi clarividencia, ¿cierto? A través de de las papilas gustativas, la clariolfato, olores, el gusto, la clariaudiencia muchas veces, o la cognición o clarisensibilidad, que es a través de lo que uno siente en el cuerpo, lo que, claro, lo que uno sabe, ya lo que te llega como información. Me acuerdo que una vez en la sesión. De hecho, a mí me pasa que yo siempre siento con quién voy a hablar antes de canalizar al ser querido. Ya, sé si va a ser hombre, sé si va a ser mujer o un animal, o todas las anteriores, porque a veces vienen varios a la sesión. Y me pasa que a veces, y que trato de decirle que no se manifiesten tanto así, pero me empieza a doler una parte del cuerpo muy, muy, mucho. Así como la cabeza, la guata, el estómago, que le decimos acá en Chile, la guatita. Em, o no sé, me siento aturdida, o a veces al contrario, me siento vibrante. Y claro, una vez me acuerdo que me dolió tanto la cabeza en una jaqueca dentro de la sesión. Y claro, era porque esa alma en vida tuvo mucho tema con su cabeza.
no podía ver luz, no me acuerdo qué le pasaba, pero era un tema muy grande que tenía en la cabeza. Creo que era algo al cerebro incluso. Entonces yo le decía en la sesión de que ya entendí, por favor, que no me duela más la cabeza porque era insoportable. Y claro, terminó la sesión, me bajó bastante el dolor de cabeza, pero después, tú sabes que cuando uno canaliza es intenso, es potente, eh, sobre todo cuando uno canaliza almas. Entonces ahí hay un proceso también de depurar, de volver al centro, de volver a ti, que lo que sentiste y lo que te pasó, lo que supiste, no es tuyo, es del alma, etcétera, o es del consultante. Entonces, Mm, sí, esas cosas intensas me han pasado. O cuando, a ver, cuando esta persona, cuando estamos canalizando, le mueven cosas en donde están, le mueven las cosas. Y es ya, el fallecido. ¿cacha? Sí. Oye, y en una canalización, yo puedo, en una canalización que yo pueda hacer contigo, por ejemplo, yo podría hacer una canalización, decirte, quiero hacer una canalización con fallecidos, pero que venga quien quiera venir. Y en Sí, ese sentido, por ejemplo, dejarla abierta a que, por ejemplo, en mi caso, que pueda venir mi papá, o que pueda venir el Benito, o que pueda venir la Almita, o que pueda venir alguna de mis ancestras o ancestros, toda persona no sé, de mi linaje o de mi vida que haya partido y que haya estado vinculada conmigo. Uno puede, o sea, ¿se puede hacer así la canalización? se puede. De hecho, me acuerdo que hace poquito tuve una sesión con un señor muy amable aquí en Concón presencial y lo vinieron a ver, sí, como 5 personas. Mm, Sí. Obviamente, desde mi experiencia, siempre van a hablar una o dos almas más, ¿ya? Que por lo general son las más parlanchinas o es lo que la persona también necesita recibir, porque eso es lo otro, uno no controla eso, ¿cachai? Uno no dice, ya quiero hablar con esta persona y chao, y nada más. Uno puede preguntar, ¿quieres venir? A veces llegan solos, pero esa parte uno no la controla del todo. Porque hay procesos también de la persona que también está viviendo y que a lo mejor ese tipo de canalización quizás no le ayudaría en ese momento justamente. Igual ya, pasa con los guías en los registros. Va a aparecer lo claro, que tenga que aparecer, tú puedes hacer claro. preguntas, pero va a ser lo que tú necesites escuchar, no lo que te gustaría. Oye, amiga, ¿y alguna vez te ha llegado el alma primero y después te ha contactado la persona? Me ha pasado, creo que me pasó Ya. como una vez, no me acuerdo bien, pero sí me pasó una vez. Ay, una cosa que me pasó, amiga. Bueno, eso me ha pasado, sí, pero una cosa impactante que me pasó sobre la mediunidad es que una vez yo atendía a un consultante, así como estamos hablando nosotras, estaba vivo el consultante, eh, y le hemos hecho, o sea, le hacíamos hartas sesiones, no sé, terapéuticas, qué sé yo, que es lo que necesitaba, entre registros, Reiki, etcétera. Y también mediunidad, me acuerdo que sí. Y bueno, esta persona me decía, ¿sabes? Siento que me voy a morir. Y yo le decía, bueno, los guías le decían que le haga caso a su intuición, que se cuide, pero que en el fondo no, porque él esperaba una respuesta, así como, sí, te vas a morir. Por lo general no ocurre eso, como que uno lo puede sentir álmicamente en uno, pero que los guías te digan, sí, te vas a morir, no sé, mañana, no, porque finalmente el alma es la que decide cuándo y cómo, ¿ya? Em, entonces, los guías decían, hazle caso a tu intuición, pero sigue cuidándote, y él estaba perfectamente bien, ya no estaba ni enfermo, me acuerdo. Bueno, y él me decía, yo siento que me voy a morir joven. Bueno, la cosa, amiga, es que yo no supe más de él, po. Claro, porque se había muerto. No supe No, más bueno. de él, no, fue intenso, no supe más de él, pero lo supe porque después,
al año siguiente, la mamá y su familia me contactó para hacer una sesión de mediunidad. Y yo a ella no las conocía. Y no me dijeron que querían hablar, o sea, me dijeron que querían hablar con su hijo, pero no me dijeron quién. O sea, no me dijeron que yo ya lo había atendido ni nada. Entonces de repente yo empiezo a sentir como familiaridad, como, oiga, pero y me dice, sí, es que él es tal persona, tú lo atendiste la última vez el año pasado, y él, con él le estamos hablando. Y yo, ¡ah! Dios mío, si eso fue heavy. O sea, imagínate, de estar hablando con alguien, con tu consultante, que lo acompañaste en su proceso, y claro, después pasar un par de meses, creo como 3 meses, porque uno no atiende a cada rato a las personas, hay un proceso ahí también, ¿cierto? Eh, yo dije, oye, qué raro, y me acordaba de él, "Oh, qué raro, ¿cómo estará?". Como de hecho le iba a preguntar cómo estaba, pero después me contacta su familia, ¿no? Fue impresionante. ¿Y cómo estaba? No, cuando apareció no te dijo, yo te dije. ¡Ah! Bueno, nos reíamos, porque eso pasa, nos reíamos. Eh, y cómo él acude a mí también desde el otro lado para hacer la conexión con Obvio. su familia, porque yo a ellas no las había atendido. Entonces, es súper impresionante porque justamente las almas, por lo general, buscan a los medium o a las personas, porque todos tenemos un cierto grado de mediunidad, ¿ya? Todos podemos canalizar, pero claro, los que nos dedicamos más a esto buscan como ya, esto podría ser afín con esta persona. Eh, y sí, pues es bien impresionante cómo funciona todo del otro lado, que uno ni siquiera se imagina, pero que hay ahí unas conexiones, unas cosas que ocurren para que ocurran, en los tiempos que son, para que ocurran. Y sí, pues bien doloroso cuando uno ve. Me ha pasado que he canalizado bebitos no nacidos o a veces que nacieron y fallecieron, y que tienen una sabiduría también, amiga. Mm, Es como que superior, como, mm, como una cosa así, una maestría que no sé, como te decía, no se puede explicar en palabras. mm, mm. Qué impresionante. Qué Sí, increíble. es increíble y uno sigue aprendiendo, yo sigo aprendiendo constantemente de todo este mundo onírico, más encima que uno vive estas experiencias también con la muerte. Uno pensaría, amiga, viste que lo hablábamos el otro día, uno pensaría de que ya porque una está más cercana con este tema, porque una es medium, qué sé yo, uno no le va a pasar nada con la muerte de un ser querido, Mm, pero, o sea, pasa de todo, independiente que uno sí. quizás tenga un poco más de aceptación de las cosas, Ahí pero es eso no cuando, quita que no duela. ahí es cuando yo me doy cuenta que la muerte no pasa en vano. Yo cuando pienso en la muerte, cuando medito sobre la muerte, siempre la siento a ella como una energía que efectivamente pasa, viene, se va y bueno, me ha- he tenido que amigarme con ella. O sea, la he También. mirado de frente. Me acuerdo que cuando murió mi papá, él murió en la madrugada. eh, y yo, antes de que a mí me llamaran para avisarme que había fallecido, yo me levanté al baño. Y cuando iba pasando por el baño, o sea, yo iba camino al baño, yo sentí una imagen, una presencia grande, eh, como dentro de un closet, y yo no la quise mirar. Y de ahí estaba haciendo pipí y dije, ¿qué habrá sido eso? Y yo quedé como un poco como con esa sensación de, no, algo raro, algo feo, no sé. Cuando me fui a acostar de nuevo, me quedé con esa sensación y ya después me llamaron por teléfono, me dijeron que mi papá había tenido un infarto, pero que estaba bien, que estaba en la ambulancia. Me acuerdo que Nacho cortó y me dice, tranquila, está todo bien, sigue durmiendo. Y yo abro los ojos y digo, no, mi papá se murió, porque eso era la muerte. Sí. Y bueno, eso pasó hace 5 años atrás. Después, con todos estos duelos que he tenido, ya la muerte viene y yo la miro y digo, ya, ¿qué traes?
¿Qué traes? Porque la muerte se lleva algo, pero también te entrega algo. Te Sí, entrega algo, como decías tú, te entrega sabiduría, te entrega crecimiento, te entrega conocimiento de la vida, de ti mismo, porque cuando la muerte aparece en tu vida, algo de ti también muere, muere una identidad, pero nace consigo otra. Entonces, yo siento que yo la he tenido que mirar de frente, me he tenido que amigar con ella, con el dolor de mi alma, le he tenido que abrirle puerta para decirle ya, siéntate acá y cuéntame, ¿qué vas a traer? Porque te llevas algo, pero si te llevas algo, me tienes que traer algo de vuelta, siento yo. Y yo creo que ahí un poco se cierra lo que recién estábamos hablando al principio del podcast, del capítulo, cuando yo te decía la muerte trae consigo vida, trae consigo algo. O sea, no hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte. O sea, están total. unidas. Unidas, completamente, Sí, entonces completamente. cuando uno atraviesa ese dolor, puede ver las cosas con una perspectiva mucho más amplia y decir, bueno, esto pasó y después de esto pasó esto otro y después de esta muerte yo me transformé en esto y ahí es cuando uno honra a la muerte. Y creo yo que puede traer consigo un poco más de calma, un poco más de tranquilidad, un poco más de paz. Quizás ahí aparece un poco esa aceptación, esa entrega. Y bueno, finalmente el desapego, que es lo que hablabas tú. Y el desapego no hay que forzarlo, Mm. claramente. Y eso no quita que no te dé pena, porque, sabes, a mí me ha pasado, amiga, que si bien ya tengo aceptada la muerte, por ejemplo, de mi gatita, que fue mi compañera 13 años, igual de repente cuando la recuerdo me da pena y me pongo a llorar, Obvio, ¿cachai? Entonces es sí, como, y eso han pasado 6 años. Entonces al imagínate. final es como que no es que nunca más te vaya a dar pena, pero No. lo tienes integrado de otra forma. Sí, bueno, igual que la muerte, uno también le tiene que abrir la puerta a la pena, sentarse con ella, abrazarla, acunarla, dejarte descansar también, permitirte descansar en la pena, que esa pena te contenga, porque la pena también es una emoción que puede traer muchos mensajes, puede traer mucha sabiduría. Y como dices tú, permitirse esos recuerdos, permitirse esa presencia de llorar, de sentir, de recordar, eh, de conversar también, de no perder ese diálogo. A veces yo voy caminando y me acuerdo del Benito y hablo con el Benito Ujú, y digo, ay Benito, ¿a ti te gustaría tanto acá? O típico que uno dice así como se acuerda porque uno dice, el Benito estaría aquí, echado ahí mm, conmigo. Y miro para el lado y como que si lo viera, ahí ujú, durmiendo y mirándome y esperando que yo terminara de hacer lo que estaba haciendo para ir a acostarme y que él se acostara conmigo. sí. Que al final es eso, está en todo lo que uno hace, lo que uno Mm, crea, están entre nosotros constantemente. sí, Quizás ya no tan presentes, naturalmente se ha pasado mucho tiempo, quizás ya no tan presentes como al principio, pero eso no significa que no estén. Eh, y sobre todo porque están aquí en nuestro corazón. sí, Eh, y puede sonar súper cliché eso, pero es real, o sea, es real, es real. O sí es sea, real. no hay otra verdad, siento yo, más que esa. Mm, sí, Eh, qué linda conversación, amiga, hemos tenido. sí, sí, ¿no es cierto? Y Siento hemos traído que también a todas las almas. Yo también he percibido eh, la presencia de mi papá, también de tu mamá. sí, 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 también yo Eh, acá. qué bueno. De Benito, la almita también anda ahí por ahí revoloteando. Sí. Sí. Gracias, gracias amiga. Gracias a ti, amiga, por compartir tu experiencia, tu sabiduría también, y por compartirnos también, y sobre todo porque a veces la muerte es un tema tan tabú, todo lo que uno Mm, siente, las emociones.
Y es rico nombrarlo, nombrar eso, es rico expresarlo desde nuestra experiencia, desde también lo que uno ve en, en la consulta, porque cada uno Mm. lo vive distinto y eso hay que hacerle un lugar y validarlo también, con lo que Sí, sea, con total. lo que Yo siento venga. que, yo siento que hoy día la muerte hay como una mezcla, porque yo siento que antes la muerte, como decías tú, era un tema súper tabú, y hoy día Ujú. siento yo que se está yendo al extremo de decir, no, es que la muerte hay que aceptar, la muerte hay que... Y como que casi que las redes sociales nos han dicho cómo tenemos que vivir la muerte de nuestro ser querido, y eso también confunde a las personas, porque dice mm, las lleva a un lugar de culpa de decir, ¿por qué yo no estoy llorando tanto? ¿Por qué yo no estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y por eso yo creo que hay que reafirmar el mensaje de que cada persona vive la muerte de manera súper personal. Y como mejor puede. Sí, exacto. Y con las herramientas que tiene. Si el tema es cuando nos puede afectar nuestro, como nuestro día a día en el tiempo, como Mm, si esto dura, no sé, como cuando no podemos funcionar en el fondo, a eso me refiero, exacto. como si esto se alarga y no podemos funcionar, la Avanzar. calidad, exacto, la calidad de nuestra vida se ve muy afectada. Ahí es cuando hay que pedir ayuda, hay que Exacto. buscar terapia también. eh, Porque eso nos puede enfermar. Distinto, Buscar terapia y, por ejemplo, no descartar la posibilidad de también acudir a herramientas como, por ejemplo, medicación, y todo eso. O sea, yo el año pasado, y que esto podría ser tema para otro podcast, pero puede yo el ser, año sí. pasado tuve que tomar antidepresivos por primera vez en mi vida porque a mí me pegó muy fuerte el nacimiento de de mi tercer hijo, de Gastoncito, porque cuando uno se convierte en mamá también vive un proceso de duelo, que tampoco se habla mucho de eso, que es el duelo Exacto. de la mujer que muere y la mujer que nace, Es un eh, cambio. con, con cada nacimiento, Ujú, con ujú. cada nacimiento de un hijo. Y a mí me pegó tan fuerte, pero tan fuerte, que, como dices tú, yo ya no podía funcionar, porque químicamente mi cuerpo estaba tan desorganizado, estaba tan desequilibrado, que yo tuve que abrirme a la posibilidad de tomar antidepresivo y fue la solución para poder yo encontrar un equilibrio. Yo ya no estoy con antidepresivo, pero fue algo que me sacó de ese hoyo y me logró, me permitió luego hoy día tener mucho más equilibrio en mi vida, funcionar y estar mucho más centrada. Entonces, el pedir ayuda que sea desde muchas aristas, por ejemplo, Totalmente. una canalización, registros acáxicos, sanación energética, terapia tradicional, terapia no convencional, antidepresivo, lo que sea, flores de Bach. Sí, Hoy lo día que hay un sea necesario. abanico de posibilidades. Y ojo que cuando yo digo que no nos permite funcionar, no lo digo desde un lugar como exigente, es que tenéis que No, funcionar, tenéis que trabajar no, no, igual, no, no, sino no. como que te afecte, no sé, que no puedas comer, ¿Sí? que no concilies el sueño, que eso, Sí, lo sí, sí, sí. básico, a eso me refiero. Decisiones, desde decisiones importantes hasta decisiones básicas, rutinarias. O sea, yo Exacto. creo que la persona que nos está escuchando, que se siente identificada con esto que estamos diciendo, va a saber que no es desde la exigencia, no es desde el producir, sino desde esa sensación de algo en mi vida no está funcionando, no está bien y tengo que hacerme cargo, tengo que resolverlo. Con mucho amorcito y conciencia, totalmente. Así es. Amiga, qué linda conversación, gracias. Sí, Espero que gracias. lo hayan disfrutado, este episodio nuevo de Acá Chica, ahora con mi invitada maravillosa. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, María Holística, también Secuoya, para Secuoya. que ahí nos contacten si necesitan algún proceso que quieran ver conmigo, con la Gaby, estamos aquí disponibles. Y bueno, Y nos también vemos pueden en escuchar mi tu podcast podcast también, que se claro. llama Hijas del Árbol Madre. Maravilloso. Lo pueden escuchar por YouTube o por Spotify. Ya está arriba el primer capítulo y ya pronto va a salir al aire el segundo capítulo. Me encanta, me encanta. Así Sí. que
Gracias y nos vemos en un próximo capítulo, amiga. Ya, pues, si quisieran que volviéramos a abrir espacio a una conversación, nos pueden dejar en los comentarios algún tema que quisieran que Totalmente, pudiésemos conversar. totalmente. Un abrazo. Ya, pues, Chao. chao.